la relación de la química con todas las nuevas tecnologías químicas, físico-químicas, biológicas, como fundamento de la carrera, bueno, claramente tiene que ser el sostén y queremos lograr que esta materia sea el sostén. ¿Mm? Como una ciencia experimental y como una ciencia más de la naturaleza, va a continuar o va a aplicar todo lo que se refiere al método científico. Pero ustedes ya han entrado y ya han empezado a experimentar aspectos de esta ciencia, ¿sí? En el taller. En general, podríamos hablar de que esta ciencia se mueve en 3 niveles, ¿sí? Que son los 3 niveles de la investigación científica. Habla. ¿Qué? Ya hay 2 termolitos, vayan poniendo todo. Bien, ahí silencio. Entonces, tenemos el nivel en el que estamos viendo, midiendo, experimentando, que es el nivel macroscópico, donde tenemos los fenómenos, los podemos observar, evaluar, analizar, ¿sí? Es un nivel macroscópico en donde están ocurriendo cosas que vemos, combustiones, desprendimientos de gases, cambios de color, etcétera, actividades que podamos medir dentro de los cambios que van ocurriendo. ¿Mm? Tienen explicación dentro de lo que llamamos el nivel microscópico, ¿sí? En ese nivel microscópico donde no vemos lo que está ocurriendo, pero sabemos por teorías que lo sustentan, por relaciones energéticas, porque hay partículas atómicas y subatómicas que están interactuando y se están enlazando o desenlazando, ¿sí? Van a ser las que nos van a dar explicaciones sobre lo que ocurre o lo que vemos a nivel macroscópico. Y por el otro lado tenemos el nivel simbólico, que es como nosotros nos hemos estado, o la forma en que la ciencia, y particularmente la química, se comunica y se expresa. Y bueno, los cambios químicos los vemos en una reacción química a través de símbolos, de ecuaciones, de relaciones, ¿sí? Así también tenemos ecuaciones que expresan distintas leyes que se desarrollan en la ciencia o en la química. Ustedes van a ver que a lo largo del desarrollo de la materia, puede ser que pongamos más énfasis en unos temas que en otros, ¿sí? Puede ser que en algún momento, si desarrollamos aspectos del laboratorio, trabajemos más en el aspecto macroscópico. Pero hoy, cuando entremos a el tema estrictamente de estructura de la materia, van a ver cómo nos vamos a la microscopía y analizar lo que le está ocurriendo a esas partículas y a ver qué ocurre en su interior. Ya se han movido mucho en el plano de lo simbólico, escribiendo símbolos, conociendo qué ocurre en la tabla, cómo están relacionados. Hay mucho para decir de esto y vamos a seguir desarrollándolo. Esta pantallita que comparto también es parte de lo que ustedes ya se han introducido. Entonces es como para que tengan una noción de dónde vamos a pararnos hoy y dónde estamos ya avanzando. Algo han visto de modelos, algo han analizado de naturaleza eléctrica porque han trabajado con el concepto de Young, con los elementos y sus enlaces, ¿sí? Con la formulación química tiene que ver estrictamente con esto. Y vamos a analizar y vamos a avanzar mucho más en todo lo que hace a los enlaces y tipos de enlace, y esto nos va a dar las propiedades de los distintos compuestos químicos y las clasificaciones de la química como ordenamiento para estudiar. Entrando expresamente en lo que vamos a desarrollar hoy, que es la unidad 2 de estructura de la materia, que tal como les decía Leonardo, podemos usar cualquiera de los textos que están planteados, ¿sí?
Cualquiera de ellos va a tener los elementos y la profundidad óptima para que ustedes puedan entender lo que necesitamos de la química general, ¿sí? Cualquiera de ellos, yo he tomado estos como referente, pero no es que, digamos, la clase de hoy siga uno de ellos en particular. Está planteada en general y ustedes pueden luego profundizar o reconocer o mejorar la profundidad de un tema metiéndose en la bibliografía específica. Estos son los temas que aborda la unidad 2, la parte A de la unidad 2, luego vamos a seguir con la parte de configuración y propiedades periódicas, y esto es lo que queremos empezar a desarrollar hoy día. Bueno, ustedes ya han trabajado y han visto algo de la estructura de la materia a través de la historia. Ya desde Platón y Aristóteles se trató de investigar cómo estaba hecho el mundo, de qué estaba hecha esa materia, ¿sí? Anteriormente, o en etapas anteriores a Cristo, Demócrito desarrolla el concepto de átomo, lo imagina como partícula indivisible. Y luego, fíjense, acá hay un tema que siempre me interesa analizar. Desde esta época, desde el 470, 370 antes de Cristo, hasta Dalton en el 1800, parece que no hubo más química en la Tierra ni en el mundo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, vayan a la línea de la historia, esa que les enseñaron los profes en la secundaria, y pregúntense qué pasó ahí, qué oscurantismo que hubo para no hablar más de ciencia. Recién ahí Dalton retoma el concepto de la materia formada por átomos, elementos que se relacionaban entre sí y formaban o combinaban en distintas proporciones y nos formaban, digamos, diferentes compuestos. Este concepto que la materia no se crea ni se destruye en los átomos, reaccionando en reacciones químicas, vemos cómo los reactivos luego aparecen y forman productos. En relación con todo esto, que ustedes también avanzaron en el taller, vieron algunos de los modelos. Yo voy a hacer algunos hitos o voy a nombrar algunos hitos importantes que tienen que ver con una lógica de investigación. Obviamente lo más fácil de detectar fue lo que estaba por afuera o lo más periférico. Entonces Thomson es el primero que encuentra o identifica con una experiencia la partícula electrón. Luego Millikan descubre la carga del electrón. También siguiendo con las características o propiedades reactivas de los elementos, Berkeley descubre la radioactividad, aquella que después se la adjudican casi con totalidad a María Curie, que es la que mide, la que identifica elementos con radioactividad. Pero ya Berkeley hablaba de radioactividad. Y ahí arrancan los modelos. Los modelos son teorías, porque en ese momento no había forma de mirar, ¿no? No había forma de ver con instrumentos que nos pudiesen decir el núcleo está de esta manera, los electrones se posicionan de tal otra. Entonces, bueno, Thomson avanza con aquello del modelo de Wien como una masa única donde están dispersos partículas de masa positiva que todavía no se sabían que existían y las partículas negativas dentro de esa especie atómica. Recién Rutherford puede hablar de la existencia del modelo de un núcleo. Identifica una zona dentro del átomo que tiene una zona donde se concentra la masa del átomo y se concentra la carga positiva que tiene el átomo. Y él identifica, fíjense, ya estamos en el siglo XX, al protón como partícula con masa, ¿sí? Y con carga positiva. Un avance muy importante lo hace Moseley
con un ensayo que ya existe, fíjense, miren, difracción de rayos X. Ya había uso de los rayos X como interacción con la materia, que es uno de los temas de los que vamos a plantear hoy. Con eso determina la presencia del protón y el número de protones que tiene cada especie. Y puede ordenar a las especies según el número atómico creciente. Moseley es el que desarrolla la nueva tabla periódica o el formato de la nueva tabla periódica. Con posterioridad, Chadwick, y pasó bastante tiempo, logra, bombardeando con partículas alfa, que son partículas de helio, identificar al neutrón dentro de una placa sólida, con una experiencia concreta de bombardeo de partículas alfa, que eran partículas que se identificaron con partículas radioactivas. Fíjense cómo van usando los avances de cada uno de ellos. Bueno, estas partículas subatómicas, para que tengan una noción de lo micro, ¿sí? Expresadas sus masas en unidades de masa atómica, unidades, digamos, primarias de masa atómica. Esta es la unidad adoptada por el Sistema Internacional para la masa de compuestos en química. Para el protón y para el neutrón, la masa se aproxima a 1, ¿sí? Fíjense que no tiene masa 1, ¿sí? Es una masa un poquito mayor que 1, y lo que observamos es que el electrón, fíjense, muchísimas veces menor, está en el orden de 1200 veces menos la masa del electrón respecto de la masa del protón. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa es importante acá tener en cuenta? Bueno, las cargas, porque las masas y las partículas con masa están conformando parte del núcleo y las cargas son las que se compensan entre lo que hay en el núcleo, carga de protón masa, protón, neutrón. Esto conforma el núcleo con masa predominante del neutrón, masa predominante del neutrón, levemente superior, muy poquito, lo que ven, y la carga definidamente asociada al protón. Y como la materia eléctricamente es neutra, está compensada por los electrones que están en la periferia de esos núcleos. ¿Sí? Para que tengan una noción de tamaños, fíjense, un núcleo promedio está en el orden de 10 a la menos 4 Armstrong. Si recuerdan, el Armstrong está en el orden de los 10 a la menos 8 metros. Ese sería el tamaño del núcleo promedio, y todo el tamaño del átomo hay que asociar a la nube electrónica, donde están dispersos los distintos electrones en sus orbitales, y pueden llegar desde 1 a 5 Armstrong. ¿Sí? Bien, también nos interesa, y esto también lo han trabajado, se han visto en la tabla periódica, ver la representación de un elemento químico con su símbolo, el símbolo asociado al elemento, que muchas veces tiene que ver con el nombre del elemento, cómo empieza, cómo continúa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los conocidos, calcio, ¿sí? Ca, cloro, Cl, el sodio es un poquito más raro, el Na, pero tiene que ver porque está en inglés, ¿sí? Bien, ¿y qué tiene asociado esa representación del elemento químico? Tiene asociado su número Z, que es el número atómico, vinculado a el número de partículas positivas que hay en su núcleo. O sea, el número atómico equivale al número de protones. Y el A es el número másico, que es todas las partículas que dan masa al núcleo, que son los protones y neutrones.
¿sí? Esos protones y neutrones, expresados en un número entero, van a ser la totalidad de partículas que tenga esa especie atómica. Ustedes van a preguntar, seguramente, no sé si lo están preguntando, si se acuerdan o no, pero siempre en las clases se pregunta, ¿por qué en la tabla periódica hay un número asociado a la masa que no tiene números, que no es un número entero? Es un número con decimales, un número que tiene otro aporte más. Bueno, eso es porque la especie química que está representada en la tabla periódica es una especie que representa el promedio de todos los tipos de núcleos que constituyen a esa especie química. ¿Quiénes son esos núcleos? Son los isótopos de esos átomos del elemento que tienen, obviamente, el mismo número atómico, pero distinta masa, porque tienen distinto número de neutrones. Entonces, este A, o índice de masa, o número másico, cuando lo contamos como número de partículas, es un número entero y será la suma de protones y neutrones. Pero cuando lo trabajamos como promedio de los isótopos que participan o que constituyen a un elemento químico, vamos a ver que ese número másico tiene valores decimales que tienen que ver con la proporción o con la abundancia de cada uno de esos isótopos. ¿Mm? Bien, ese tema también creo que han entrado y lo han desarrollado en el taller. ¿Mm? Bueno, podríamos decir hasta acá que hemos hablado de fundamentalmente del núcleo del elemento, ¿sí? ¿Qué nos interesa? ¿Qué sabemos los químicos? Los químicos sabemos que la propiedad más importante de enlaces, de reactividad y demás, está dada por los electrones de esos elementos químicos. A veces el núcleo se lo dejamos, o la mayoría de las veces, le dejamos que el núcleo lo estudien los físicos en la física nuclear, ¿sí? Todas las reacciones nucleares están asociadas a desintegración, ya sea a fisión o a fusiones dentro del núcleo. Y no son reacciones químicas propiamente dichas, son reacciones que ocurren dentro del núcleo y que son estudio específico de los físicos nucleares. Nosotros nos dedicamos más a lo que ocurre en la periferia y para eso queremos ver cómo van a estar distribuidos esos electrones y cómo van a orientarse o cómo van a participar dentro de cada especie química. Para eso necesitamos concebir la estructura electrónica de los átomos y conocer cómo es la interacción de la materia con la luz. En este punto vamos a trabajar o vamos a explicar un tema que es muy específico de la física, pero que lo necesitamos para ver el comportamiento de los átomos, que es ¿qué es lo que es la radiación electromagnética o la REM? En realidad vamos a ver propiedades de la radiación electromagnética para entender cómo se comportan las especies químicas y sus electrones. Pero ustedes están todo el tiempo rodeados por REM y por radiación electromagnética. Algunas formas son muy reconocibles, como la luz y el calor, y presentes, como formas radiantes. Otras son menos evidentes, pero no menos importantes, como son la radiación gamma, los rayos X, los ultravioletas, bueno, los microondas, todos los días estamos en presencia de ellos, y todo lo que se llaman ondas de radiofrecuencia u ondas de radio vinculadas hoy a todos los equipos de transmisión de redes y, bueno, y demás.
Esa radiación electromagnética, concebida como onda, como la estudió la física clásica, ¿sí? Era una combinación, o es una combinación, o se puede explicar como una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético que están en fase, que tienen oscilaciones sinusoidales o senoidales, que están perpendiculares entre sí, respecto a cómo se va propagando la onda en el espacio, ¿sí? Esta es una forma, digamos, de visualizarlo. Hay otras, con otras pantallas y otras gráficas, pero acá vemos cómo un campo eléctrico se solapa con un campo magnético, ¿sí? Y ambos combinados dan las características de la onda de luz, que es una radiación electromagnética. En función de la distancia recorrida, ¿sí? Lo que podemos evaluar, y ustedes ya lo han visto, vamos a tomar algunos datos del análisis matemático en la onda de la función seno, por ejemplo, y entre cresta y cresta de la onda, o entre máximos de la función, le llamaban ustedes, o entre mínimos, vamos a medir lo que se llama la longitud de la onda, ¿sí? Esto, entre el 0 y el máximo de la cresta, vamos a medir la amplitud, ¿sí? Del campo eléctrico, y en este caso sería la amplitud del campo magnético. Esto es si lo vemos en el espacio a los dos planos solapados. Generalmente, para hacerlo más simple, lo vemos en el plano, y acá lo que estoy mostrando son tres ondas que claramente se ven con distintas longitudes. Esta es de mayor longitud de onda que esta, y estas son de amplitudes diferentes. Los parámetros de la onda van a ser la longitud, que vimos ahí, en este caso, lambda me está dando la longitud, ahí veo una longitud mucho más amplia que en esta. Vamos a tener en cuenta que la luz se traslada a una velocidad en el vacío, que es una constante, de 2,9 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo, y que lo va a hacer con una cierta frecuencia. ¿Qué es lo que es la frecuencia? Bueno, son las veces que esta onda pasa en un determinado tiempo o en una distancia. Hablamos de ciclos por segundo. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo va a ser cuando se completa el pasaje de una onda. Ahí tenemos un ciclo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en este lapso de tiempo, en esta longitud total en que se ha trasladado la onda, tenemos, por ejemplo, un ciclo y dos ciclos completos. En este tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Que en el mismo lapso de tiempo, en la misma distancia, ¿sí? Esta pasó más veces por segundo. Entonces, tiene una mayor frecuencia. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda es una relación inversa. Y va a estar dada por la relación con la constante de la velocidad de la luz en el vacío. Acá les voy a presentar un ejercicio, dos ejercicios, y creo que con esto hasta acá llegamos, que vimos, que lo tienen presentado en la guía, pero es como a modo de explicación, como para que ustedes vean cómo resolverlos. Yo he resuelto el primero. Estoy planteando tres ondas electromagnéticas, acá ven dos porque la próxima está en otra pantalla. En esas tres ondas electromagnéticas yo tengo una distancia recorrida y lo que veo o visualizo son las veces que pasa la onda en esa distancia. Entonces ahora lo que hago es contar la cantidad de ciclos. Arranco acá en el tiempo cero, tengo 1, 2,
3, 4 ciclos y medio. Entonces, ¿cómo hago para calcular la longitud de esta onda? Divido la distancia total por la cantidad de veces que pasó, que son 4,5, y determino la longitud de esta onda con un lambda de 400 nanómetros. Si conozco la longitud de onda, puedo conocer la frecuencia, dividiendo la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda calculada. Y tengo la frecuencia de esa onda electromagnética específica. También ahora puedo conocer la energía con una ecuación, que es la ecuación de Planck, que ya la vamos a desarrollar más adelante, pero bueno, estoy comparándola. Hago lo mismo con esta otra especie, o con esta otra onda de luz. ¿Qué tiene a diferencia de la anterior? Y bueno, tiene una mayor longitud de onda. ¿Cuántas veces pasa esta onda? Y tengo 1, 2 y un cuarto más. Entonces paso 2,25 ciclos. Con esto calculo el lambda, que obviamente, ¿cómo va a ser? Mayor al anterior. Este estaba en 4 por 10 a la menos 7 y este está en 8,35 por 10 a la menos 7. 835 nanómetros. La frecuencia va a ser menor, ¿sí? Y la energía, como verán, también va a ser menor. Y ahora paso a la siguiente pantallita, donde vemos una onda mucho más amplia, que tenemos que en la misma distancia recorrida pasó 1 vez y cuarto. Entonces tengo una onda de mucha mayor longitud, menor frecuencia y menos energía. ¿Qué me propone el ítem 2 del ejercicio? Que conociendo el espectro electromagnético y características con colores, frecuencias y longitudes de onda, ustedes puedan ubicar a esas ondas que hemos calculado sus parámetros de longitud de onda o de frecuencia. ¿Qué es lo que vemos? La primera, que tenía 400 nanómetros, está en el rango de la luz visible y va a ser el color violeta en la luz visible. La segunda va a estar en el rango del rojo, porque estábamos en los 835. Y la tercera va a estar en el rango de una luz ya no visible, sino de los ultravioletas. Con esto vamos a empezar a entender cómo se construye o cómo se arma lo que llamamos espectro electromagnético. Este espectro electromagnético es todas las especies o todos los tipos de onda que constituyen o los tipos de onda conocidos. Desde los más energéticos, que hablábamos antes, como los rayos gamma, pasando por los rayos X, por los ultravioletas, el espectro visible, los infrarrojos y las ondas de radio. Lo que podemos hacer es encontrar un rango de longitudes de onda que nos puedan explicar todas las gamas o todas las distintas clases de energía y de ondas electromagnéticas que tenemos. Esto se ve mejor en esta próxima pantalla, donde graficamos las frecuencias y graficamos las longitudes. Como verán, son inversas. A longitudes muy pequeñas tendremos altas frecuencias y vamos a tener todos los rayos muy energéticos. Rayos cósmicos, rayos gamas, rayos X. Disminuyendo en su energía tenemos la zona del ultravioleta, ahí también hay rangos en el ultravioleta, y luego pasamos al rango de la luz visible. Esto es lo único que vemos, ¿sí? O lo único que podemos visualizar con nuestro ojo, los seres humanos. Vemos entre los 400 y 700 y algo
nanómetros, donde tenemos en un extremo al violeta y en el otro extremo al rojo, pasando por esta gama de colores que seguramente la han visto en algún momento completa en un arco iris cuando se forma en los días de lluvia. Si bajamos en energía tenemos el infrarrojo y todas las ondas del sonido que se llaman ondas hertzianas, en donde podemos también ver una clasificación de ondas de radar, de FM, de televisión, de radiodifusión, acá tenemos una gran gama, y luego tenemos todas las ondas de transmisión eléctrica. Este sería una vista con parámetros del espectro electromagnético. Justamente en las características del espectro electromagnético, ¿sí? En todas los tipos de radiación que componían el espectro electromagnético. Y bueno, hoy íbamos a arrancar y a desarrollar a partir de algunas cosas que no explica el espectro, digamos, que no están claras en el espectro electromagnético, que son los comportamientos de la radiación electromagnética. Porque cuando la vemos como luz o cuando la vemos como calor, podemos analizarla en este concepto de ondas, ¿sí? Pero en realidad hay otras interacciones que produce la radiación electromagnética con los... estoy revisando, discúlpenme. Sí, bien, estoy viendo si estoy grabando porque no me queda claro. Entonces, retomo. Hay algunos aspectos que, digamos, viendo a la radiación electromagnética, la REM, como una onda, bueno, las puedo explicar perfectamente con lo que habíamos visto ayer y con las ecuaciones. Pero hay algunos, sobre todo, todos los aspectos que tienen que ver con lo que ocurre al interior de los átomos, el comportamiento de los electrones, las energías vinculadas a los electrones, que la naturaleza ondulatoria no me lo explica con claridad. Entonces, lo que en realidad me lo explica es entender esta onda o esta radiación como una dualidad onda-partícula, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver y entender este fenómeno como una dualidad onda-partícula, podemos explicar mejor desde la naturaleza corpuscular los fenómenos de emisión y absorción de energía por parte de la materia, ¿sí? Los fenómenos digamos, visto como ondas, estaban asociados a fenómenos que yo le dije que eran de la física propia, de la física, de la óptica física, como la difracción de la radiación producidas por una rendija, y esta era la visualización que teníamos, ¿sí? O bien la refracción, cuando aparecían digamos, una luz incidente y esa luz se desviaba o bien rebotaba en función de la interacción con la materia. Un fenómeno también muy conocido de la radiación es la reflexión, y acá vemos en este esquema donde hay dos medios, un medio líquido y un medio gaseoso, cómo una fuente de luz puede provocar distintos efectos de acuerdo sea el medio, ¿sí? Por ejemplo, puede transmitirse en ambos medios, depende de la intensidad, y luego deformarse por refracción o haber reflexión. Todo esto lo explica la óptica física, y todo muy bien, lo van a ver en Física 2, y es muy útil también para poder entender algunos equipos de la química analítica, instrumental.
Pero cuando nosotros tenemos que entrar en la radiación electromagnética incidiendo sobre la materia, ahí necesitamos verla como un flujo de partículas. O sea, acá se concibe la naturaleza corpuscular en este flujo de partículas discretas que se llaman fotones o cuantos de energía. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a haber digamos, el medio absorbente o el objeto, ¿sí? Sobre el que estamos interactuando con la luz o con la radiación electromagnética, va a responder ya sea absorbiendo o cediendo parte de esa energía en forma de cuantos. Esa partícula de la que estamos hablando es el fotón. El fotón es una partícula que tiene masa invariable, prácticamente se la considera nula, se mueve en el vacío con una velocidad constante, que es la velocidad de la luz, y en presencia de la materia, esta es la partícula que puede ser emitida o absorbida. La energía de ese fotón va a depender, porque esta es la experiencia que hizo Planck, de una constante que se llama constante de Planck y de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia era la inversa a la longitud de onda. Entonces esta expresión, que es la expresión de la constante de la energía cuantificada por Planck, puede depender de la frecuencia o de la inversa de la longitud de onda. Esta es exactamente la relación, y esta es la constante que decíamos que cuando hice el ejemplo de la clase anterior, habíamos tenido en cuenta esa constante con las unidades en Joule por segundo. Cuando la REM actúa sobre un determinado sistema material, puede provocar con este chorro de partículas o estos fotones que acá he considerado la energía de un fotón. Si tengo más fotones que están incidiendo o desprendiéndose, tendré que multiplicarlos por el número n. Bien, ¿cómo vemos esa absorción de energía? La vemos como un salto de energía. Si yo tengo una especie con un núcleo y un electrón en su primer nivel, ahí por un tema, digamos, de esquema, hemos hecho órbitas de tipo circular, pero ustedes ya van a ver que las órbitas circulares no son, digamos, no son las que tienen el formato en el modelo cuántico actual. El electrón está en el nivel 1 y por absorción de un fotón salta al nivel 2. ¿Qué es lo que ha logrado? Ha logrado tener una mayor energía y llegar a lo que se llama un estado excitado. ¿Cuál va a ser el proceso espontáneo o natural? Bueno, que esa partícula elemental, ¿sí?, pueda volver a, digamos, a desprenderse cuando el electrón que estaba en el nivel 2 se desexcita. Ahora tenemos un átomo excitado a un átomo en estado basal. ¿Qué es lo que va a perder esa partícula? Y bueno, va a perder energía, que es la emitida por el fotón de desprendimiento. Bueno, hay algunas que se llaman emisiones estimuladas, que por ejemplo teniendo un electrón excitado, con un fotón más o con más energía podemos hacer que se siga desprendiendo de la especie más energía en forma de fotón. Acá, digamos, hay una experiencia que es muy interesante de tener en cuenta, que es lo que llamamos efecto fotoeléctrico. Esta experiencia que yo creo que ayer les comentaba,
fue la experiencia que le dio la posibilidad a Einstein de tener el premio Nobel, ¿no? En el efecto fotoeléctrico lo que se intentó provocar, o por lo que se intentó estudiar en realidad, fue el proceso por el cual se podían liberar electrones de un material cuando se lo irradiaba. No siempre que se irradie un material van a emitirse electrones. Para que esto ocurra, tiene que haber, ¿sí?, sobre ese material una cantidad de energía y en una frecuencia tal que permita arrancar esos electrones. O sea, saltar de la zona, digamos, de estructura del metal en ese mar de electrones, ¿sí?, y que puedan ser expulsados hacia una fuente en donde se puedan medir. Para que esto ocurra, tiene que haber lo que se llama una frecuencia mínima o frecuencia umbral. Si no tengo suficiente, si no tengo la frecuencia adecuada para arrancar los electrones de ese material, simplemente el material va a ser irradiado y no va a tener grandes respuestas. Si tengo una frecuencia adecuada, pero con muy baja intensidad, tal vez logre arrancar algunos electrones. Y luego, una frecuencia umbral o superior a la mínima, con intensidad adecuada, me va a permitir arrancar y liberar los electrones de ese material. Con esto podemos encontrar infinidad de aplicaciones que en algún momento las dábamos, pero ahora les proponemos que en este video que vamos a dejar subido, si no lo copian de ahí, lo puedan ver y sobre eso vamos a hacerles alguna actividad para que ustedes expliquen cómo afecta o cómo está presente el efecto fotoeléctrico en algunas aplicaciones domésticas e industriales. Es un tema bastante interesante. Bien, ¿qué surge a partir de poder arrancar estos electrones y poder lograr que las especies absorban o emitan energía? Lo que aparece acá es lo que llamamos el espectro atómico. Para cada elemento químico va a haber un espectro de radiación, un espectro de absorción y un espectro de emisión. Y cada una de las especies químicas va a ser característica o caracterizada por una longitud de onda determinada. Hay algunas especies químicas que liberan en un espectro visible, entonces vemos, ¿sí?, vemos el color violeta, por ejemplo, en una solución de permanganato o en sales con permanganato, colores verdes, colores rojos. Esos espectros que cada especie tienen también son los que vamos a tratar ahora de determinar y que nos van a servir para poder identificar cualitativamente de qué está compuesta una determinada sustancia o qué elementos lo constituyen. Para poder hacer esto hay experiencias concretas donde se irradia una muestra determinada y la luz que esa muestra absorbe se la difracta con un cristal y aparece lo que se llama todo el espectro visible o el espectro de absorción de esa sustancia. Si ahora esa sustancia que ya está irradiada se hace que su luz sea difractada, lo que se encuentra es su espectro de emisión. El espectro de absorción y el espectro de emisión van a ser característicos de cada elemento químico. Con esto, con la espectroscopía de absorción y emisión, se puede identificar de qué tipo de elementos estoy
se está conteniendo en una determinada muestra, y puedo llegar a identificarlos y sabiendo inclusive en qué cantidad, que es lo otro que se puede identificar, hay de esos elementos, por ejemplo, en una absorción atómica o en un espectro de emisión. Bien. Kirchhoff es el que hace el estudio y la deducción de estos espectros para los determinados elementos, y se encuentra que cada elemento absorbe radiación en la misma longitud de onda que le emite, pero tiene espectros diferentes. Por ejemplo, fíjense, esto sería el espectro de emisión, ¿sí?, del átomo de hidrógeno en el campo visible. Este es el espectro visible. Así se ve el espectro de emisión del hidrógeno y así se ve el espectro de absorción del hidrógeno. Entonces, en un estudio puedo determinar si tengo átomos de hidrógeno presentes, por ejemplo, en alguna sustancia desconocida. Estos serían los espectros de varias sustancias que me permiten identificar en lo que se llama espectroscopía de emisión o de absorción, ¿sí?, me permiten identificar claramente de qué sustancia se trata. Como verán, estos temas están absolutamente relacionados a la química analítica instrumental, que la van a ver con posterioridad. Bien. Ustedes han visto, y ayer hablamos algo de la historia de los modelos, ¿sí? Lo que queremos ahora es entender cómo fue evolucionando el modelo de la estructura atómica, desde Rutherford, que planteó un modelo del núcleo, identificó el núcleo y lo planteó como un modelo planetario, Bohr, que planteó ya el concepto de cuantización y una órbita permitida, ¿sí?, donde los electrones podían estar en ella y podían saltar de un nivel a otro, ¿sí?, con cantidades o cuantos de energía permitidos. Esto es, si quisieran imaginárselo, el salto en cuantos es como subir una escalera. Yo no puedo subir medio escalón, ¿sí? O subo todo el escalón o me caigo al anterior. Bueno, al electrón le pasa lo mismo cuando absorbe y cuando emite su energía. Lo hace por cuantos. Esa energía cuantizada, ¿sí?, o absorbida, son las que luego aparecen en ese espectro como una línea. Para el átomo de hidrógeno, Bohr dedujo, ¿sí?, una expresión matemática, que la energía absorbida tiene que ver con el número o el nivel de órbita al que el electrón salta. Ese número n, 1, 2, 3 son los niveles cuánticos que van a depender de dónde salte el electrón del hidrógeno una vez que pase a su estado excitado. Ahí tenemos la posibilidad de distintos niveles de excitación y la energía emitida cuando vuelven al nivel original o al nivel basal. Bien. ¿Qué es importante de esto? Bueno, que para Bohr esa energía absorbida o emitida iba a estar cuantizada e iba a tener un salto que iba a depender de la constante de Planck y de la frecuencia de la onda emitida o absorbida. Ese modelo de Bohr se cumplió satisfactoriamente para el hidrógeno, pero no para otros componentes, ¿sí?, o para otros elementos. Entonces, se planteó acá encontrar una relación entre el comportamiento ondulatorio y el corpuscular del electrón. Para eso, de Broglie lo que hizo fue unir estas dos expresiones, la expresión
de la energía de Einstein, donde vinculaba la masa de la partícula con la expresión de la energía de Planck. Y llega a reunir en una sola expresión los conceptos vinculados al electrón visto como onda o como partícula. Este es uno de los primeros avances, ¿sí? Pero ¿qué ocurría? Cuando nosotros queremos ver al electrón como onda o como partícula, cuando lo vemos como onda, lo vemos en movimiento, lo vemos trasladándose de una posición a otra. Cuando lo vemos como partícula o lo queremos ubicar como partícula, ese electrón, ¿sí?, tendría que estar posicionado en un lugar. Y acá aparece el avance, digamos, en el principio de Heisenberg, que se llama principio de incertidumbre, donde Heisenberg, digamos, declara o manifiesta que en el caso de estar con masas muy pequeñas, o sea, escalas atómicas, escalas microscópicas, ¿sí?, o submicroscópicas, es imposible determinar con suficiente precisión la posición y la velocidad de una partícula. Entonces, esto viene a, de alguna manera, desestimar la teoría de Bohr de que el electrón se movía alrededor de órbitas. Ya no responde el comportamiento a lo que dijo Bohr desde los conceptos de la mecánica clásica. Había que entender ahora qué pasaba cuando el electrón se comportaba también como onda. El avance en esto lo hace Schrödinger con una ecuación compleja que se llama ecuación de onda, donde él puede describir matemáticamente, ¿sí?, cómo es el comportamiento del electrón alrededor del núcleo. Y cuando plantea esa ecuación de onda, que es esta, que está acá, con este nivel de complejidad, ¿sí?, donde hay una función que depende de la posición, una función que depende de la masa, de la constante de Planck, de los contenidos de energía, encuentra que a esa ecuación de onda, que es una ecuación diferencial, que ya la van a ver ustedes en temas más adelante del análisis matemático, ¿sí?, encuentra que las soluciones para esa ecuación son 4 números constantes que caracterizan el comportamiento del electrón. Esos 4 números son los que llamamos números cuánticos, ¿sí? Esos números cuánticos están asociados. El n, que se llama número cuántico principal, está asociada a la energía o nivel en donde se encuentra o se va a encontrar ese electrón de acuerdo a sus características. El L, secundario azimutal, que tiene una variabilidad entre 0, 1 hasta n-1, nos va a indicar la forma de esa zona de probabilidad, ¿sí?, que nos vamos a llamar orbital, en donde puede estar el electrón con esas características. El ML es el número magnético propio del orbital, que va a variar en un entorno entre menos L, pasando por 0 y llegando a L, y me va a indicar la cantidad de electrones, la cantidad de orbitales que van a poder constituirse de acuerdo a las características del electrón. Y el MS, que es el último número cuántico, me habla específicamente del giro del electrón. Cuando un electrón gira en sentido horario, le vamos a asignar un spin más medio, y cuando gira en sentido antihorario, le vamos a asignar un spin menos medio. Con estos 4 números cuánticos, Schrödinger puede mostrar el comportamiento del átomo de hidrógeno. Y después se puede avanzar
en las demás especies químicas. De acuerdo al número cuántico principal va a determinarse el azimutal, porque el azimutal depende del principal. Entonces, cuando tengo un principal 1, un n igual 1, mi L vale 0. Si el M dependía del L y mi L es 0, voy a tener un ML0. Para una especie en que tengo N1, L0 y M0, el orbital o la forma y el tipo de orbital que se constituye o que se conforma para ese electrón es un orbital de tipo S. Depende del nivel donde esté, será 1s, 2s, 3s, hasta el 8s, con los números, con los electrones asociados a los últimos elementos químicos descubiertos en la tabla periódica. Después vamos a ver un tema específico de tabla periódica, vinculado a la configuración. ¿Qué otros orbitales podemos tener? Bueno, unos orbitales donde el L vale 1. Esos orbitales se llaman de tipo P. Siempre para el nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3, vamos a ver, perdón, para el nivel 1 no, para el nivel 2, del nivel 2 en adelante van a aparecer los orbitales de tipo P. Porque en el nivel 1, en el N1, nosotros teníamos un L0 y solamente tenemos orbitales de tipo S. Ya en el N igual 2 aparece la característica de un L1. El L1 responde a un orbital de tipo P. Ese orbital de tipo P tiene esta forma, que es la forma bilobulada, ¿sí?, donde la probabilidad de encontrar el electrón va a estar en estas zonas. Y lo que en el tercer número cuántico asociado al L1, voy a ver que aparecen un -1, un ML-1, un ML0 y un ML1. ¿Qué significa esto? Que me aparecen 3 orbitales de tipo P ubicados espacialmente de la manera energética más estable o más cómoda. Bueno, la forma estable y energéticamente más cómoda va a ser orientados en los ejes, ¿sí?, ortogonales dentro del espacio, ¿sí?, en X y Z. No sé si estoy viendo bien, pero este es el Z, este es el X y este es el Y. Eso es para los orbitales de tipo P. Si mi L va cambiando, ¿sí?, me pueden aparecer orbitales de mayor complejidad, que son los orbitales de tipo D. Cuando tengo un L igual 2, ¿sí?, que va a ocurrir cuando tenga un N de qué tipo. Un N igual 3, porque para el nivel 3 yo voy a tener un L0, un L1 y un L2. Recién en el nivel de energía N3 me va a aparecer el orbital de tipo D. Si L vale 2, el ML va a valer entre -2 y 2. Tengo 5 valores posibles, que van a ser los 5 orbitales D que se presentan en la especie química que lo requiera o que se conforme. Hay orbitales que no los he marcado acá, los voy a presentar en la próxima clase porque no los vi acá, no, pensé que estaban, que son los de L igual 3, que son los orbitales de tipo F. Son 7 orbitales de tipo F que también se conforman cuando hay electrones de esa energía.
Acá vamos a ver un gráfico que creo que es importante que lo tengan en cuenta para que dimensionen cómo son las energías de los distintos niveles y dónde estarían aproximadamente ubicados esos orbitales o conformados esos orbitales de los que hemos hablado. Este es el sentido creciente de energía desde 0 a infinito, ¿sí? Y fíjense, para n igual 1, yo tengo un orbital de tipo S. Estos también se llaman, en la jerga bibliográfica, casilleros cuánticos, ¿sí? Es como para que más o menos ubiquen a dónde puede estar el 1S. A un radio de Bohr, esta es la distancia que hay entre el nivel 1 y el nivel 2, aparece el nivel 2 constituyendo un orbital S y los 3 orbitales P. En el nivel 3 aparece un orbital S, los 3 orbitales P y 5 orbitales D. Y en el nivel 4, esto crece hasta n infinito, pero con los números, con los elementos químicos que hoy tenemos, conocemos hasta el nivel 8, van apareciendo o se van conformando nuevos orbitales, ¿sí? De mayor complejidad hasta los orbitales de tipo F. ¿Sí? Bueno, hasta ahí los orbitales que han ido desarrollándose y evolucionando en función de la energía de cada electrón y de los números cuánticos asociados a ese electrón. Hay una aclaración que me parece importante hacer, porque en definitiva es un debate entre, y vuelvo a la pantalla anterior, es un debate entre quién estuvo primero, este juego entre el huevo y la gallina, en este concepto de química, sería quién estuvo primero, si el electrón o el orbital, ¿sí? Gran pregunta. ¿Sí? Cuando lo hacemos en clase, y hoy que no puedo ver el chat, lamentablemente, no estoy viéndola. Si alguien se lo está preguntando, alguien está diciendo, por favor háganmelo saber. Bueno, en este juego, lo que existe, si tenemos que ser realistas y científicos, lo que existe es el electrón. Y ese electrón, en función de su energía y sus números cuánticos, va a conformar una zona de probabilidad que es la que llamamos orbital. Entonces, por eso hablamos de conformar un orbital. No es que haya un casillero y el electrón viene y se ubica ahí, sino que el electrón conforma un determinado orbital. ¿Bien? Bueno, un concepto que nos interesa para poder luego desarrollar todo lo que vamos a ver en relación con la tabla periódica y las propiedades periódicas, es este concepto para átomos polielectrónicos, átomos de muchos electrones, es el concepto de carga nuclear efectiva. Ustedes han visto la carga nuclear que está dada por el número de protones que hay adentro de cada núcleo. Esos protones van a ser los que atraigan, de alguna manera, ¿sí?, de acuerdo a las características del átomo, atraigan a los electrones periféricos. Lo que queremos acá, con este nuevo concepto, carga nuclear efectiva o Z efectivo, saber cuál va a ser la fuerza real de esa carga nuclear sobre el electrón periférico. Porque si estoy en un átomo de hidrógeno, el único electrón periférico está en el nivel S1. Si estoy en un átomo de mucho mayor complejidad, el electrón periférico va a estar mucho más distante y va a haber entre el núcleo una nube de electrones
que me van a provocar un aislamiento o una disminución de la fuerza de atracción sobre ese electrón periférico. ¿Mm? Entonces, esa carga nuclear efectiva, que es la que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico, va a depender no solo de la carga del núcleo, sino de todo el efecto pantalla que hacen esos electrones alrededor del núcleo. ¿Mm? Ahí como para que más o menos tengan una noción qué es lo que va ocurriendo, por ejemplo en el hidrógeno, el Z efectivo es 1, en el helio aumenta un poquito a 1.688. Fíjense en el litio, sobre los primeros electrones es grande, pero sobre el tercer electrón del litio, que va a estar en un nivel posterior, porque va a conformarse el 1s2, el 2s1, ¿sí? Entonces va a estar más distante y disminuye el Z efectivo. Y bueno, vean en el boro cómo va a ser muy fuerte hacia los electrones del nivel 1 y va a ir disminuyendo a medida que vamos evolucionando o distanciándonos del núcleo. ¿Mm? Bien, para hacer una breve explicación, ¿sí? Ya de esto vamos a hablar bastante más. Los electrones que hemos estudiado se van a ordenar de algún modo, ¿sí? O van a conformar esos orbitales bajo determinados criterios, ¿sí? En función de los números cuánticos que posea cada electrón. ¿Cuáles son esos criterios? Esos criterios están dados por lo que se llama principio de Aufbau o principio del ordenamiento electrónico. Son criterios energéticos. Uno de ellos es el principio de Pauli o también principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli plantea que en un átomo no pueden haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. ¿Esto qué significa? Que puedo llegar a tener 2 electrones que tengan los 3 primeros números cuánticos iguales, pero se van a diferenciar en el número cuántico de spin. Entonces, cuando se conforme un orbital, un electrón tendrá un spin positivo o paralelo y el otro tendrá el spin en sentido contrario. Entonces, el principio de exclusión de Pauli es el que nos plantea justamente que en un mismo orbital no van a poder nunca conformarse con más de 2 electrones y esos electrones se van a diferenciar en el número cuántico de spin, en el ms de spin. Y la otra regla es la regla de cómo se van a conformar los distintos orbitales en lo que llamamos en un mismo nivel. Por ejemplo, esos 3 orbitales P que aparecían, ¿no? Esos 5D o esos 7F, ¿sí? Se van a ir conformando cuando vaya apareciendo el electrón que tiene ese número cuántico. La regla de Hahn dice que la configuración más estable va a ser aquella en que haya la mayor cantidad de orbitales con número de electrones desapareados. Entonces ya van a ver cuando la apliquemos en un elemento en concreto cómo se aplican el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn o de distribución de Hahn. Como para que tengan una noción, esto se lo aprenden de memoria para mañana, por favor, son las configuraciones electrónicas de cada una de las especies, pensé que estaba en el video, de cada una de las especies químicas de la tabla periódica. Las distintas configuraciones electrónicas que las vamos a trabajar en los ejercicios de la práctica. Bien.